nuestra disconformidad por el hecho de que no se nos ha permitido que se realice una audiencia presencial. La Junta Nacional de Justicia, para el nombramiento de jueces y fiscales, realiza entrevistas de forma presencial. Así que una sanción de destitución que tiene que ver con la carrera y la vida profesional de mi defendida, también tranquilamente ha debido ser una audiencia presencial. No se ha infringido nada porque el artículo 89 del Congreso no establece ninguna exclusión o impedimento, prohibición de que se puedan presentar medidas cautelares en el proceso penal. El tema del levantamiento del aforo no es parte del proceso penal. Leamos bien el Código Procesal Penal. Se trata de un control político. Solamente esos señores del Congreso debieron verificar si es que la persecución era írrica, sin valor, sin razones jurídicas, sin elementos de prueba. Esa denuncia constitucional que la presentó años atrás la señora Benavides y que no hizo nada después de eso y que ahora está muy amiga con el señor Aladino, eso simplemente lo que yo hice fue retomar y ante la inminente regreso, gracias a la actuación ilegal del Tribunal Constitucional y que ustedes cumplieron, el señor iba a volver al Ministerio Público luego de haber amenazado con desactivar los equipos especiales para generar impunidad y también haber anticipado que no había nada de cuellos blancos. Pero la vida, el tiempo me dio la razón. Mi bien llegó a ser fiscal de la Nación, se cumplió lo que yo solicité para impedir el daño a la institución Ministerio Público. Logró desactivar, generando impunidad, desconcierto y sobre todo afectación a los agraviados en los casos especiales de los equipos especiales. Y también retiró en claro aprovechamiento, delito de aprovechamiento indebido del cargo, que es un claro conflicto de interés personal, desactivó, sacó a las dos fiscales, la Suprema y la Junta Suprema, que estaban viendo sus casos de cuellos blancos, para poner a otra fiscal adepta a él. Bueno, Señora Presidenta, señores miembros del Pleno de la Junta Nacional de Justicia, en la fecha, a las 10:50 de la mañana, se ha programado la diligencia de la vista de la causa en el procedimiento disciplinario número 001-2026-JNJ, seguido contra la ministrada Delia Milagros Espinosa Valenzuela, quien se ha conectado a esta diligencia en compañía de su abogado Rodolfo Pérez Osores. Asimismo, señora Presidenta, me cuenta usted que el día de ayer la ministrada presentó un escrito con sumilla, reitero mi solicitud para garantizar mi derecho fundamental al debido proceso y la defensa de vista de la causa del procedimiento disciplinario ordinario número 01-2026-JNJ. Asimismo, se hace de conocimiento a la ministrada que en la fecha el Pleno ha emitido la resolución número 534-2026-JNJ, en la cual se resuelve declarar infundado el recurso de reconsideración presentado por la señora Delia Milagros Espinosa Valenzuela contra la resolución número 530-2026-JNJ de fecha 21 de agosto del presente año. Esto lo tengo que informar, doctora. Bien. A ver, estando conectada la administrada Delia Milagros Espinosa Valenzuela y con su defensa, se les concede el término de 10 minutos para que puedan informar oralmente, pudiendo hacerlo de manera indistinta, ¿no? Puede dar inicio, señor abogado. Buenos días, doctores, señores miembros instructores, miembros del Pleno de la Junta Nacional de Justicia. Antes de que se dé inicio a los 10 minutos, sí quisiéramos hacer mención de que nosotros hemos solicitado que la audiencia del presente caso... Señor abogado, ya sus pedidos han sido resueltos y aprovechen el tiempo concedido. Tenemos programadas varias diligencias en la fecha, por favor. Sí, justamente la audiencia siguiente es sobre un caso de nosotros. Sí, pero son enlaces distintos en los que algunos de los miembros no podemos participar porque hemos sido instructor. Por favor, aproveche su tiempo para que haga el informe oral respecto al caso que ha sido convocado a esta hora. Sin más, deseamos iniciar expresando nuestra disconformidad por el hecho de que no se nos ha permitido que se realice una audiencia presencial.
La Junta Nacional de Justicia, para el nombramiento de jueces y fiscales, realiza entrevistas de forma presencial. Así que una sanción de destitución que tiene que ver con la carrera y la vida profesional de mi defendida, también tranquilamente ha debido ser una audiencia presencial. Tal es así que los señores miembros del Pleno de la Junta Nacional de Justicia están juntos de manera presencial. En la virtualidad solamente está siendo entre nosotros, entre la defensa y el Pleno de la Junta Nacional de Justicia, lo cual afecta el derecho de defensa y en todo caso dejamos constancia sobre el particular. ¿Sí? Ahora iniciamos concretamente la defensa del caso concreto. Aquí lo que nosotros estamos defendiendo es un principio fundamental de la función del Ministerio Público: perseguir el delito con autonomía e independencia. La doctora Delia Milagros Espinosa efectivamente presentó un requerimiento de suspensión de derechos contra el fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez. ¿Por qué lo hizo? Es algo que el informe de instrucción no hace ninguna referencia. Por hechos graves de corrupción que involucraban al fiscal supremo. Además, estas eran circunstancias especiales. Es la primera vez que un fiscal supremo estaba comprendido en hechos de esta magnitud y frente al Congreso, que había demorado 2 años en tramitar su caso y que no tenía solución al momento en que mi defendida presentó tanto el recurso de suspensión de derechos como la apelación correspondiente. Ese recurso además tenía 78 páginas y 69 elementos de convicción. Se acreditó un riesgo institucional si esta persona regresaba al Ministerio Público, que iba a reiterar su presunta conducta delictiva. Y finalmente lo que ha ocurrido aquí es que el Poder Judicial ha resuelto el caso, un caso que es absolutamente controvertido, porque en otro caso, que fue el de la señora Benavides, que se presentó exactamente una misma medida de suspensión de derechos, un juez sí amparó. Entonces estamos aquí ante una controversia jurídica que no tiene relevancia de sanción administrativa. Por eso mismo, cuando en el informe de instrucción se hace referencia a que no hay motivación o que se han invadido competencias del Congreso de la República, no hay ninguna prueba que sustente ello. Cuando se dice que no hay motivación en un requerimiento, ¿cómo es posible de que no se analice de que sí hubo un riesgo institucional advertido y que finalmente se terminó cumpliendo? Que no se analice el detalle del requerimiento. Simplemente se analiza si procesalmente correspondía o no correspondía. Esa es una competencia del Poder Judicial y el Poder Judicial ya se pronunció. Entonces la Junta Nacional de Justicia no puede estar resolviendo y estableciendo sanciones sobre recursos procesales que son efectivamente solamente competencia del Poder Judicial, porque lo que vamos a tener en el futuro es fiscales que, cuando su interpretación jurídica no sea convalidada por el Poder Judicial, entonces la Junta Nacional de Justicia lo va a sancionar. Y en ese momento ya se acabó la autonomía del Ministerio Público. En ese momento se terminó la autonomía del Ministerio Público, porque finalmente cada fiscal va a tener miedo a la represalia administrativa que podría venir de mandatos, podrían ser de suspensión de derechos o de prisión preventiva. ¿Así vamos a combatir la corrupción? ¿Así vamos a combatir el crimen? Eso es imposible. Finalmente, para dejarle paso a mi defendida para que continúe la defensa, el presente informe de instrucción no tiene análisis de razonabilidad. La ley de procedimiento administrativo, en su artículo 246.3, establece claramente que tiene que haber un análisis de razonabilidad, donde se acredite un beneficio ilícito, una gravedad del daño, un perjuicio económico, una intención y un dolo y una reincidencia. Nada de esto ocurre en este caso. Entonces, ¿cómo es posible que se plantee la sanción de destitución cuando no ha habido análisis de razonabilidad? Nuevamente, porque se está tratando de subsumir una conducta que es absolutamente requiriente del Ministerio Público, que es postular una suspensión de derechos de un determinado funcionario gravemente investigado y denunciado por hechos de corrupción, y eso se está pretendiendo sancionar disciplinariamente. Este mensaje para el Ministerio Público y para el país
es lamentable, porque aquí necesitamos jueces y sobre todo fiscales valientes para que puedan enfrentar la corrupción. Necesitamos instituciones además que no sancionen a los fiscales que persiguen el delito. Y en ese sentido, por eso solicitamos que se desestime el presente informe y se archive el procedimiento administrativo correspondiente. Doy paso a mi defendida, la doctora Delia Espinosa, para que complemente los alcances del requerimiento que ella ha planteado. Quedan 5 minutos. Buenos días. Continuando con la defensa, debo señalar que el señor Aladino Gálvez me denuncia por haber infringido supuestamente el artículo 450.4 del Código Procesal Penal y el artículo 89 del Reglamento del Congreso. El artículo 450 del Código Procesal Penal solamente establece el procedimiento luego de la acusación cuando se ha levantado el fuero. Por lo tanto, eso no tiene nada que ver con los pedidos que se hicieron por mi parte como fiscal de la Nación para impedir peligro institucional con el regreso de este señor. El artículo 449 del Código Procesal Penal somete a todos los altos funcionarios a las reglas de proceso común y eso nos lleva a la investigación preliminar. Por lo tanto, eso también nos conduce al artículo 297, que se le aplicó perfectamente vía requerimiento el día 7 de mayo del año pasado, 2025, ante el Poder Judicial, y que mereció, luego de un rechazo, mereció una apelación el 10 de junio. La denuncia constitucional 387 por delitos de organización criminal y tráfico de influencias recién se archivó por parte del Congreso, que blindó al señor Aladino el 25 de julio, mucho después de que se había presentado la apelación. Por lo tanto, no se ha infringido nada, porque el artículo 89 del Congreso no establece ninguna exclusión o impedimento, prohibición de que se puedan presentar medidas cautelares en el proceso penal. El tema del levantamiento del aforo no es parte del proceso penal. Leamos bien el Código Procesal Penal. Se trata de un control político. Solamente esos señores del Congreso debieron verificar si es que la persecución era írrica, sin valor, sin razones jurídicas, sin elementos de prueba. Esa denuncia constitucional que la presentó años atrás la señora Benavides y que no hizo nada después de eso y que ahora está muy amiga con el señor Aladino, eso simplemente lo que yo hice fue retomar, y ante la inminente regreso, gracias a la actuación ilegal del Tribunal Constitucional y que ustedes cumplieron, el señor iba a volver al Ministerio Público luego de haber amenazado con desactivar los equipos especiales para generar impunidad y también haber anticipado que no había nada de cuellos blancos. Pero la vida, el tiempo me dio la razón. Ni bien llegó a ser fiscal de la Nación, se cumplió lo que yo solicité para impedir el daño a la institución Ministerio Público. Logró desactivar, generando impunidad, desconcierto y sobre todo afectación a los agraviados en los casos especiales de los equipos especiales. Y también retiró en claro aprovechamiento, delito de aprovechamiento indebido de cargo, que es un claro conflicto de interés personal, desactivó, sacó a las dos fiscales, la Suprema y la Junta Suprema, que estaban viendo su caso de cuellos blancos, para poner a otra fiscal adepta a él. Bueno, lo que sucede es que el Ministerio Público es requeriente. Señores, cuando la Sala Suprema desestima mi pedido, haciendo uso de su control de las garantías y de la legalidad y advirtiendo supuestamente inconductas del fiscal, ¿por qué no remitió copias contra mí, contra la fiscal de la Nación? No remitió copias para que se me procese, se me discipline, porque fue un requerimiento y porque todavía está en discusión jurisprudencial este tema de la suspensión de altos funcionarios. Señores, el caso de Tomás Gálvez, de Aladino Gálvez y de Patricia Benavides son casos inéditos. Es la primera vez que en la República Peruana se ve esto. Y ustedes me quieren castigar, destituir por algo que no está previsto ni hay consenso jurisprudencial. Por eso me van a destituir. En el fondo lo que se está buscando es una repercusión que caiga sobre mí porque simplemente he defendido la legalidad.
he perseguido el delito al más alto nivel, incluso contra ustedes. Pero ustedes ya no tienen imparcialidad. Ustedes hace rato ya me destituyeron y lo hicieron siendo juez y parte, y ahora también. Y además, el señor Gino Ríos no debería estar allí. Él se ha reunido y tiene clara relación con el señor Aladino, cuando en una fecha determinada se reunió más de 2 horas a solas en el despacho del señor Aladino en el Ministerio Público. Este procedimiento está totalmente plagado de irregularidades, inconstitucionalidades, afectaciones. Administrada, disculpe, ya concluyó su tiempo. Como hubieron 8 minutos, pero igual se les ha concedido los 10 minutos. Recuerde que hay otra diligencia programada también respecto a su persona, y son las 11:10. Y como es otro enlace, por favor, para que pueda cerrar su idea. Muchas gracias. 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 Pero van a sufrir las consecuencias de las ilegalidades. Bien, ya ha concluido la sesión, ¿no? Y aclarar que la administrada está siendo investigada por su accionar como fiscal, ¿no? Ha concluido la sesión, se va a ingresar el enlace. Concluye la sesión. Bien. Señor presidente, señores miembros del Pleno de la Junta Nacional de Justicia, en la fecha, a las 11:10 de la mañana, se ha programado la diligencia de vista de la causa en el procedimiento disciplinario número 022-2026-JNJ, seguido contra la ministrada Delia Milagros Espinosa Valenzuela, quien se ha conectado a esta diligencia en compañía de su abogado, el doctor Rodolfo Pérez Osores. Asimismo, señor presidente, le cuento a usted que el día de ayer la ministrada presentó un escrito con sumilla: reitero mi solicitud de garantizar mi derecho fundamental al debido proceso y a la defensa en la vista de la causa de procedimiento disciplinario ordinario número 22-2026-JNJ. Al respecto, se le informa a la ministrada que por acuerdo de pleno, en la resolución emitida en la fecha, se ha resuelto lo siguiente: declarar infundado el recurso de reconsideración presentado por la señora Delia Milagros Espinosa Valenzuela contra la resolución número 529-2026-JNJ de fecha 21 de agosto del presente año. Es cuanto tengo que informar, doctor. Bien, muy buenos días. Buenos días, doctora Delia Espinosa, en su calidad de investigada, se le ha concedido el uso de la palabra por el término de 10 minutos, así que puede hacer uso de ese tiempo para hacer su defensa. Sí, se escucha, por favor. ¿Se está escuchando? ¿Escuchan? Pero parece que no escuchan. Doctora Delia Espinosa, buenos días. ¿Se escucha, por favor? Parece que no escuchan. Tiempo sigue corriendo para que quede grabado. ¿Escuchan? Buenos días, doctor Chanduri. ¿Me escucha? Sí, yo sí, ahora sí. Doctora, muy buenos días. Muy buenos días. Vamos a dar inicio al informe. Se le ha concedido un plazo de 10 minutos. Por favor, puede comenzar a hacer su defensa. Señor presidente encargado, apelando a su razonabilidad y a la condición que usted tiene y diferencia de otras personas, le pido una concesión especial de 5 minutos más, si fuera posible, por favor. Ok, puede comenzar. Muchas gracias. Buenos días, señores miembros del Pleno de la Junta Nacional de Justicia. El presente caso también, al igual que el anterior, lo que estamos advirtiendo es tratar de forzar la figura de sanción administrativa, la facultad disciplinaria que ustedes tienen, para hechos que no tienen ninguna relevancia jurídica. Y en el caso concreto es más grave aún, porque lo que estamos haciendo es premiar la denuncia de un congresista que fue denunciado por mi defendida por hechos gravísimos, por presuntamente haber
utilizado a personal de su despacho y dinero del personal de su despacho para contratar y crear una fábrica de trolls. Y eso fue una denuncia periodística del programa Cuarto Poder sobre el congresista Alejandro Soto, que es el autor de la denuncia que aquí nos tiene convocados. Finalmente estamos dando un mal ejemplo porque estamos premiando a quien quiere venganza por el hecho mismo de haber sido denunciado. Las dos imputaciones no tienen relevancia administrativa. En el caso de la primera está mal tipificada por el informe elaborado por la doctora Cabrera. Señala que mi defendida ha cometido la infracción del artículo 47.3, que es que ha incurrido en alguna omisión de parte de sus deberes funcionales. Pero se está refiriendo a un hecho que es la demora en la tramitación de la carpeta fiscal 247-2023. Las demoras en la tramitación, de acuerdo a la ley de carrera fiscal, solamente son sancionadas por el 46.2. ¿Por qué no se ha tipificado de esa manera? ¿Y qué dice el 46.2? Incurrir en reiterados retrasos. Y además dice lo siguiente: para determinar esta falta, el agraviado debe haber solicitado el control de plazo ante el Poder Judicial. El congresista Soto nunca requirió el control de plazos ante el Poder Judicial ante esta presunta demora, que además no existe, por parte de mi defendida. Cabe señalar que efectivamente si transcurrió un tiempo entre la última actuación fiscal y la que finalmente deriva en la denuncia constitucional, es porque el proceso justamente estaba concluyendo en la tramitación de la denuncia constitucional correspondiente contra este señor. Entonces, si además era una investigación compleja, entonces basta leer el 46.2 para que esta falta, que está tipificada como grave, no como muy grave, no se cumple en este caso, menos aún el 47.13, que está mal calificado por el informe de instrucción y a lo largo de todo este proceso. El siguiente hecho es más grave aún, porque le imputan una falta a mi defendida por haberse reunido con el congresista Soto. Reunión que fue pública, reunión que además participaron más de 12 personas, reunión donde se abordaron solamente temas presupuestales. Y lo más grave, nosotros hemos remitido el video y lo vamos a remitir también a los medios de comunicación. Ustedes tienen esa prueba ahí. Es un video de 30 minutos de la reunión, donde se habla estrictamente de temas presupuestales, donde participa el congresista Soto, que la recibe muy amablemente a mi defendida. Hablan de temas presupuestales, participan otros funcionarios del Ministerio Público, termina la reunión y no hablan de nada más. Pero el informe de instrucción no solamente califica mal ello porque dice que mi defendida estableció una relación extraprocesal para obtener un beneficio con el congresista Soto. ¿Quién ha obtenido un beneficio? ¿Dónde está la relación extraprocesal? Si es una relación de coordinación institucional. Y finalmente, lo más grave es que este informe contiene hechos difamatorios porque el congresista Soto, que nunca denunció este hecho, cuando le toma la declaración señala que mi defendida le hizo una presunta alusión a la carpeta fiscal. Ahí está el video. Se despide mi defendida, nunca menciona la carpeta fiscal. Eso es un hecho difamatorio de parte del congresista Soto, de parte del personal del congresista que ha respaldado esas declaraciones y por supuesto el informe de instrucción. Entonces, ¿qué? Se está pretendiendo ejercer la facultad sancionadora sobre la base de hechos falsos y planteando difamaciones por escrito a diestra y siniestra. Esto no es potestad sancionadora. Entonces, ambos hechos puntuales, tanto la presunta demora, no es materia no es el tipo correcto, y en el caso de la reunión no tiene ninguna, más allá de la coordinación institucional que tiene que haber entre el presidente de la Comisión de Presupuesto, que es el congresista Soto, y la titular del fiscal de la Nación, no tiene ninguna gravedad. Por eso el informe también, cuando hace el análisis de razonabilidad, no hay daño, no hay beneficio ilícito, no hay dolo, porque estos son conductas y hechos que no tienen ninguna relevancia, ni siquiera ética, ni siquiera, obviamente, ni de sanción administrativa, y menos aún penal.
Señores, necesitamos fiscales que tengan la valentía de denunciar e investigar y denunciar al poder político. Pero no podemos tener un precedente ahora donde justamente por denunciar al poder político con hechos comprobados y que parten de una denuncia periodística, ahora el denunciado, haciéndose presuntamente agravado, suelta una denuncia sobre múltiples hechos que no tienen ninguna relevancia disciplinaria y ustedes hacen caso de ello. Yo sí deseo concluir, para darle paso a mi defendida, de que la ley de procedimiento administrativo establece responsabilidades a las entidades públicas y a los funcionarios que causan daño. El caso anterior se hablaba de un tema de un requerimiento fiscal. En el caso concreto de aquí, ustedes al tomar una decisión, no están haciendo un requerimiento, están tomando una decisión sobre los derechos de mi defendida. Y por lo tanto, acá tienen todas las evidencias, tienen el video, tienen los descargos. Si ustedes sancionan a mi defendida con una destitución afectando sus derechos fundamentales, hay una responsabilidad. Y esa responsabilidad es constitucional, penal y civil. Pedimos respetuosamente que se revise el video, se revisen los hechos, se revise la tipificación y se haga realmente un análisis de razonabilidad que la ley de procedimiento administrativo los obliga a ustedes como tribunal disciplinario. Dejo en el uso de la palabra a mi defendida para que concluya la defensa. Gracias por su intermedio, señor presidente encargado. Básicamente mi intervención es porque yo rindo cuentas ante la población, ante todo el Perú, como ex funcionaria, como ex fiscal de la Nación y ahora en el honroso cargo de decana del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, como defensora de la juridicidad, y me precio de ello, por eso porto la cinta y la medalla. Y el tema del señor Alejandro Soto es realmente terrible, escabroso, vergonzoso. A mí se me avisa por parte de los señores representantes de diversos sindicatos del Ministerio Público para ir a reunirme con él. Ellos hicieron la gestión, los sindicalistas. Y me dijeron, doctora, va a ser en tal sitio. Vamos. Yo conté como 18 personas que entraban y salían y ahí estaban los señores representantes de los sindicatos. Todos en un ambiente muy pequeño. Hablamos muy cerca, entre todos, a voz alta. Se grabó toda la reunión. ¿Y cómo es posible que se me difame diciendo que yo le hablé de su carpeta a este señor Soto? Esa reunión fue el 2 de septiembre. El 18 de septiembre yo firmo la denuncia constitucional. El 19 de septiembre ustedes me suspenden. Posteriormente, luego de un archivo express de la denuncia constitucional que yo presenté contra el señor Soto por ser coloquialmente, como se dice, mochasueldos, le archiva y él presenta una denuncia contra mí, a pesar de haber consentido, nunca se quejó ante un juez pidiendo control de plazo, pero me denuncia por venganza, por revancha, por odio. Y lamentablemente la señora Cabrera, que hace rato no sabe cómo calificar una denuncia y hacer una investigación, toma solamente los cargos o las pruebas que a él lo favorecen. Pero ¿por qué no llamó a los representantes de los sindicatos, al señor David Ereña, a la señora Yelmi Palacios y otros muchos que estuvieron allí presenciando cada palabra, todo lo que yo dije en representación y defendiendo el presupuesto del Ministerio Público? Eso no ha llamado, no ha investigado, pero hace elucubraciones como es la costumbre ya de la señora Cabrera. El problema es que cuando una fiscal como Delia Espinosa, una ex fiscal de la Nación y en su momento fiscal de la Nación, hace su trabajo, no persigue el poder político, se persigue el delito. Y el delito tiene que ser perseguido al más alto poder como al último de los peruanos, si es que hay delitos que investigar. Señores, no tienen corona, congresistas, altos funcionarios. Por eso yo hice mi trabajo. Hay pruebas y elementos suficientes. Ese archivo, yo llamo al Congreso, ese archivo tiene que ser nuevamente reactivado como caso, porque sí hay elementos de convicción, como muchos otros que ya han archivado, incluso los de ustedes también. Señores, no se sientan ofendidos, te digan la verdad, y algún día la justicia se va a imponer. Por eso en este momento yo reitero que el artículo 46.2, ley de la carrera fiscal, dice bien claro, para que lo entienda el público,
El señor Soto primero debió pedir control de plazo ante el juez. No lo hizo. Y como no lo hizo, luego se queja ante su querida Junta Nacional de Justicia y sabe, pues, que va a buscar lo que sea, como en la primera destitución, para simplemente destruir mi carrera. Pero yo sigo, yo voy a seguir y confío que la ley va a imperar tarde o temprano. Finalmente, hay evidencias, vean el video, las actuaciones regulares y reitero, el poder tiene límites, el poder no es ilimitado. Y yo lamento que incluso bajo la afectación del principio de imparcialidad, incluso con graves situaciones morales que entrañan o que afectan a dos de los integrantes de este colegiado, están precisamente con sentencias que moralmente los descalifican, el señor Ruiz y el señor Ríos. No estoy ofendiendo, estoy diciendo algo objetivo. Mientras mi persona no tiene ni un caso de cuello blanco, no tiene. ¿Dónde están esos casos, señores? ¿Los están sacando a la luz? No. Hasta están ratificando a otras personas. Están ratificando a personas totalmente cuestionables. Y no es posible. Señores, ¿cómo van a pasar a la historia? Ya tienen una denuncia por parte del Congreso. Señores, no hay venganza. Yo no tengo nada personal contra ustedes, nada. Pero ustedes tienen que pensar bien lo que están haciendo, como en el caso anterior que hemos sustentado. No son casos realmente graves. No existe, mejor dicho, falta administrativa disciplinaria. Así como yo comparezco, ojalá también comparecieran 5 de ustedes ante el Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima. Vemos el ejemplo, hay que afrontar donde se nos llame. Demos el ejemplo y seamos valientes de rendir cuentas, y eso yo voy a seguir haciéndolo. Simplemente para terminar solicito que se archive este caso por no tener ningún asidero legal ni de pruebas. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta por parte de los miembros del Pleno? Bien, no habiendo ninguna pregunta, se da por concluir la audiencia para pasar a la siguiente. Muchas gracias. Buenos días.